Ya. ¿Correcto? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, Ya. Marcelo. Vamos a hacer la práctica del síndrome sensitivo, pero primeramente una pincelada de los aspectos teóricos, porque si no, no van a entender nada. Ya, doctor. Síndrome sensitivo. Bien. Ah, el puntero. Dame para yo poner el puntero, que yo pueda tener el control. Ya. Sensibilidad. Hay varios tipos de sensibilidad, ¿no? La más conocida es la sensibilidad somática, porque también tenemos la sensibilidad visceral, ¿no? Un cólico, por ejemplo, es una sensibilidad visceral, ¿ya? Y el otro es la sensibilidad propioceptiva. Propioceptiva no es visceral, no es, digamos, somática externa, ¿no? Entonces, la sensibilidad hay dos tipos, la sensibilidad consciente, la que se percibe en la corteza cerebral, sobre todo el lóbulo parietal, área 1, 2, 3 de Brodmann, y la sensibilidad inconsciente, que es la propioceptiva, que se va con el cerebelo. Entonces, esta sensibilidad somática son dos tipos, consciente e inconsciente. La inconsciente es la propioceptiva, que se va al cerebelo, ¿sí? Por ejemplo, para caminar no necesitamos estar conscientes, pero si recibimos un incón, ahí sí se va a la corteza parietal, porque vamos a percibir como una sensación desagradable. Acá tenemos un pedazo de piel, y miren, tenemos receptores de piel. El 5 parece que es Meiner, este es otro. El 3 hizo terminaciones libres. Este parece ser Ruffini, ahí lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Krauss, ¿no? Son diferentes receptores para diferentes estímulos. Todos estos están en la subdermis, ¿no? La parte subdérmica, y algunos, como terminaciones libres, terminan exactamente en la dermis y en la epidermis, por eso duele, ¿no? Bien, en cuanto a las sensaciones, tenemos sensibilidad y sensaciones sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, la vista, el olfato, el oído y el gusto son sensoriales, sensibilidad de tipo sensorial, porque nosotros percibimos ya en función superior a nivel del cerebro, si que vemos o no vemos con la vista, el reconocimiento visual, si olemos o no olemos adecuadamente, el olfato, si oímos o no oímos adecuadamente, el gusto en la lengua y el tacto, ¿no? El tacto, los 5 sentidos, ¿ya? Esta es la sensibilidad somatosensorial. Y el otro, sensaciones sensibles, sensibilidad somatoestésica. ¿Quiénes son las sensibilidades somatoestésicas? La sensibilidad superficial, o también llamado esteroceptiva, la sensibilidad profunda, propioceptiva, y la combina de los dos, que es una esterognosia, ¿no? Entonces tenemos sensaciones sensoriales, son 4 nomás, antes me equivoqué, y el otro, sensibilidad somatoestésica, que es 1. O sea, lo que está, la parte de sensibilidad profunda, sensibilidad superficial y la combinada, ¿no? En los 5 sentidos, 4 sensorial y 1 somatoestésica. Bien, ¿qué vemos acá? Sensibilidad, por ejemplo, visceral. Somatovisceral tiene que ver con la sensibilidad visceral, que tiene que ver con las vísceras torácicos abdominales. ¿Ya? Esto no lo vamos a atacar hoy, sino la sensibilidad somática o somatoestésica, que son de dos tipos: exterocepción, con el mundo externo, y la interoceptiva, porque es con el mundo interno de nuestro organismo, o también llamado propioceptiva. A la sensibilidad propioceptiva se le llama sensibilidad profunda,
y a la esterosensitiva sensibilidad superficial, porque está en piel y mucosas. En cambio, la profunda o propioceptiva es la sensibilidad que tenemos en los tendones, en las articulaciones, en los huesos, en los músculos y en la fascia, ¿sí? Siendo la más conocida la esteroceptiva, que puede ser de tres tipos, ¿no? El táctil, tacto grosero, protopático, hay un tacto fino, epiclítico, no viajan juntos, ¿eh? Viajan por separado. La térmica, que es frío-calor, y la dolorosa, que es la hiperestesia, ¿no? Entonces son diferentes, ¿ya? Y en cuanto a la sensibilidad propioceptiva propiamente dicho, esto lo evaluamos especialmente con el diapasón. La palestesia. La palestesia es la capacidad de percibir las vibraciones, que vamos a verlo ahí con el diapasón. La barestesia, la capacidad de reconocer los pesos, ¿sí? Barognosia, la capacidad de reconocer la diferencia entre objetos, ¿no? A ti te doy un objeto en la mano y tienes que saberlo reconocer. La batiestesia, la capacidad de reconocer la posición del organismo. Con los ojos cerrados nosotros podemos reconocer si la cabeza está hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. A pesar que tenemos los ojos cerrados, reconocemos por esto de la batiestesia, ¿sí? Y también los dedos, por ejemplo. Los dedos podemos reconocer si está hacia arriba, hacia abajo, con los ojos cerrados, no por la visión, ¿sí? Bien, acá quiero que se concentre. Miren, mientras la vía piramidal desciende de la corteza hacia la médula, la vía sensitiva asciende desde la periferia afuera hasta la corteza, ¿no? Pasando por el tálamo. La vía piramidal usa dos neuronas principalmente, la primera neurona motora y la segunda neurona motora, y el tercero ya sería el músculo. Mientras que la sensibilidad usa tres neuronas, mira. La primera neurona aferente tiene sus receptores en la piel, por ejemplo, corpúsculo de Ruffini para calor, terminaciones libres para captar dolor, y bulbo de Krauss para captar frío, me parece. Y falta uno que es Pacini para captar lo que es presión, ¿sí? Este axón tiene su cuerpo neuronal en el ganglio sensitivo dorsal. Este es el ganglio sensitivo dorsal. El ganglio sensitivo dorsal está fuera de la médula, ¿no? A unos cuantos centímetros, ¿ya? Dentro del canal raquídeo del hueso, canal raquídeo, pero está extramedular. Y ahí envía una dendrita, o si no otro axón, algunos dicen doble axón, hasta este fascículo, ¿sí? O algunos cruzan al otro lado, ya dependiendo del estímulo. Si hablamos de la sensibilidad táctil superficial, todos cruzan. En este caso, del lado derecho cruzan al lado izquierdo. Entonces, en el asta posterior de la médula, tenemos las laminaciones de Rexeck. El asta posterior es sensitivo, el asta anterior es motor. Entonces, el segundo axón de esta neurona bipolar termina en el asta posterior. Ahí hace sinapsis con la segunda neurona sensitiva. Esta segunda neurona sensitiva tiene ahí su cuerpo neuronal, su soma, y manda su axón cruzando la línea media, cerca al conducto del epéndio, hasta el otro lado, sea el cordón lateral o el cordón anterior. Y luego asciende. Esa vía que asciende se llama la espinotalámica. ¿Por qué? Porque va a terminar en el tálamo. Ahí terminó la segunda neurona sensitiva. Y en el tálamo comienza la tercera neurona, que es la tálamo cortical o tálamo parietal. Se va a la región parietal
al área parietal 1, 2 y 3, la corteza somatoestésica, ¿sí? Entonces, repasando, 3 neuronas de la superficie de la piel hasta el asta posterior de la médula, la segunda neurona del asta posterior de la médula hasta el tálamo, y la tercera neurona del tálamo a la región parietal. Esta vía que asciende de la médula, del asta posterior de la médula, que cruza al otro lado y sube, se llama la vía espinotalámica lateral, ¿no? Fascículo vía espinotalámica lateral. Necesariamente, si es superficial, tiene que ser cruzado, ¿sí? Sensibilidad cruzada. Bien, el tracto o la vía espinotalámica lateral transmite principalmente la sensibilidad térmica y dolorosa, ¿no? Mientras que hay otro tracto más chiquitito, la espinotalámica anterior. Vamos a ver. Acá. La espinotalámica anterior se posiciona donde está el puntero. En cambio, el gráfico es de la espinotalámica lateral. En este gráfico no ha salido la espinotalámica anterior. ¿Por qué? Porque esta espinotalámica anterior lleva sensibilidad táctil de tipo grosero. O sea, tactilidad superficial grosera, menos la fina, y la sensibilidad de la presión. Presión, cuando digitamos con el dedo, presionamos algo también, ¿ya? Entonces, la espinotalámica lateral lleva la sensibilidad térmica y dolorosa, y la espinotalámica anterior, tacto grosero, sensibilidad de la presión. En cambio, los cordones posteriores de Golgi-Burdach, vamos a regresar al anterior. Por ejemplo, si yo tengo acá una articulación, no la piel, una articulación, y me lesiono de la articulación, por ejemplo, una sinovitis, entonces el estímulo que recibe también va a ir al ganglio sensitivo dorsal y se va a ubicar acá, en los cordones posteriores, ¿ya? Cordones posteriores, donde está el puntero. Y sube sin decusar. Ese se llama la vía de Golgi-Burdach, la sensibilidad profunda por homolateral o isfilateral por el mismo lado. Y antes de llegar al tálamo, recién cruza al otro lado. Eso se llama la decusación de los leminiscos, de la izquierda a la derecha. Esa decusación es antes del tálamo, a nivel de la mesencéfalo, ¿no? Pues una pregunta de examen puede ser, diga usted dónde se cruza la vía espinotalámica, te ponen varias alternativas. Diga usted dónde se le cruza la vía propioceptiva, y la respuesta no va a ser en la médula, sino a nivel de mesencéfalo antes del tálamo, ¿sí? Bien, entonces, esa sensibilidad profunda que recibe el estímulo posicional y vibratoria, y también la táctil fina, pero bien fina, sube por los fascículos o cordones posteriores, que son fascículos delgados y cuneiformes, y lleva en forma homolateral o bilateral hasta el tronco cerebral, y en el heminisco del mesencéfalo, ahí se cruza, ¿no? Y termina pues ya en el tálamo, y el tálamo lo manda a la región parietal, ¿ya? Bien, vamos a ver esto mejor. ¿Esta figura qué es? Es un dermatoma. Es una distribución de territorio. Así como el Perú tiene 24 regiones, nosotros tenemos, como no sé, casi 30 dermatomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recibo un hincón en la mamila, el dermatoma de la piel que lo va a recibir es el T4, acá está, T4, la mamila, ¿sí? T torácico, o D también, dedo dorsal, y eso se va a meter a la médula espinal dorsal 4, y ahí se va a decusar de un lado al otro, la vía espinotalámica lateral, porque es dolor, sube, ¿no? Así. Si yo recibo un hincón acá
En el glúteo, por ejemplo, ahí donde está el color violeta, su dermatoma es S1, S2, ¿ya? S1, S2, y eso llega hasta la médula lumbosacra, se cruza al otro lado y sube hasta, esta persona está volteada. En adelante, la clavícula, por ejemplo, la clavícula es cervical 4. Un hincón en la clavícula lo recibe el dermatoma cervical 4 y lo lleva a la médula cervical, por eso es médula C, cervical, en cambio que es torácico dorsal. Cruza al otro lado, ¿no? Si yo pongo un diapasón acá en el maleolo, el que lo recibe, ¿quién va a ser? Igualito, S1, S2. El maleolo está cerca del tendón de Aquiles. Va a subir la sensibilidad vibratoria por el mismo lado, no se cruza en la médula. O sea, va a llegar hasta la médula lumbosacra y no se va a cruzar, va a subir por el mismo lado, por los cordones posteriores de Collie-Burdach, y a nivel del tronco superior, antes de llegar al tálamo, cruza recién al otro lado, y del tálamo llega a la región parietal, ¿no? Siempre contralateral. Al final todos se cruzan, solo que a diferentes niveles, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es un dermatoma? Un dermatoma es un área de la piel inervada por un nervio espinal que corresponde a un segmento medular, ¿no? Ya sabemos que esa parte de la piel corresponde a un segmento medular, y estos mapas sensitivos nos ayudan a ubicar la localización desde dónde está la lesión que está representándose en la médula, para ver la altura de la lesión, a qué nivel, ¿no? Cuando exploramos a un paciente y encontramos hipoestesia o anestesia por debajo de un nivel sensitivo, por ejemplo, el ombligo es dermatoma D10, por debajo, y tengo anestesia por debajo del ombligo, yo digo, tengo una anestesia por debajo del ombligo, en dermatoma dorsal o torácico 10, quiere decir que ese segmento medular dorsal 10 va a recibir va a detectar la lesión, y hasta ahí no se va a sentir nada. Por encima del ombligo sí va a estar conservada la sensibilidad. La anestesia sería por debajo del nivel del ombligo. Este hallazgo nos indicará que la lesión puede estar en dicho nivel medular, ¿no? Correspondiente al dermatoma, ¿ya? Ahí están los dermatomas. Esto está en internet, tienen que grabarse de memoria. Lo característico es que la clavícula sea C4, la mamila sea torácico 4, el apófisis sifoides torácico 7, el ombligo es torácico 10, la región inguinal es L1, L2, ¿no? Y el tendón de Aquiles es S1, S2, más o menos, para tener parámetros referentes, ¿no? Ya, entonces, la sensibilidad somática, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el ganglio sensitivo dorsal y la raíz dorsal, ¿no? Y esta es la raíz motora, no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo tengo un estímulo doloroso de la piel, va a ir al ganglio sensitivo dorsal y te va a terminar acá, donde está el puntero. Termina en la primera neurona sensitiva y ahí nace la segunda neurona sensitiva que cruza y sube. Si es dolor, sube. Si es tacto grosero, también sube, pero por la parte más anterior. Esto sería espinotalámica anterior, perdón, donde está el verde. Tracto espinotalámica anterior, y esta otra verde sería el tracto espinotalámica lateral, ¿ya? No, perdón, está hablando de la espinocerebelosa, ¿no? De la espinotalámica. Perdón, disculpen. Sí, aló. Sí, aló. Aló, ¿quién habla? Aló. Mire, está invitando clases por internet. No puedo. La hermana de
Ya. Espina talámica anterior, y esta es la espinocerebelosa sensibilidad propioceptiva. Entonces, acá esta sería la espina talámica lateral, pero la que viene del otro lado, ¿sí? Bien, acá está lo que hemos visto antes, la sensibilidad somática, primera neurona, segunda neurona y tercera neurona, ¿no? Son neuronas sensitivas de primer, segundo y tercer orden, ¿sí? Y van a llegar, pues, hasta toda la sensibilidad llega al tálamo. Las vías sensoriales también llegan al tálamo. ¿Ve? Todos pasan por el tálamo, ¿no? El tálamo es la aduana, digamos, tanto de la sensibilidad y de la también sensorial y sensitiva, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los receptores? Acá tenemos todos los receptores de la piel, ¿sí? Terminaciones libres para dolor, los receptores también le llaman. Esto, corpúsculo de Pacini, para lo que es sensibilidad vibratoria y presión, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner, para, me parece, para el calor, y Merkel, para el frío. Este es en cuanto a sensibilidad somática esteroceptiva. Para la sensibilidad profunda tenemos los usos musculares. Acá está más, no es Ruffini, los usos musculares, ¿sí? Para la sensibilidad propioceptiva. Por ejemplo, acá está todo ya. Ruffini, Krauss, termorreceptores, calor y frío. Temperatura. Merkel y Meissner para tacto, deformación del tejido. Pacini para determinar presión cuando comprimimos algo. Terminaciones libres para recepcionar dolor, magnificar. Órgano tendinoso de Golgi, acá por ejemplo en el tendón, también tenemos un receptor para deformación muscular. Y los usos musculares, como vemos ahí, para estiramiento muscular. Son diferentes receptores que perciben, ¿no? Ya, todo eso es la sensibilidad de afuera y de adentro también. Los estímulos térmicos y dolorosos, por ejemplo, son transmitidos desde la piel a otros tejidos y otros tejidos hacia la médula espinal, ¿sí? Penetrando por el ganglio sensitivo, el ganglio raquídeo posterior, y llegan hasta el asta posterior de la médula. Cruzan al lado contralateral, a la sustancia blanca contralateral, cerca al conducto del epéndimo. Eso es importante porque el conducto del epéndimo, que está en el centro de la médula, tiene líquido cefalorraquídeo. Y cuando tenemos una siringomielia, que es dilatación del conducto del epéndimo, con una obstrucción y se acumula el agua, hidromielia, por ejemplo, comprime esta vía, la espinotalámica lateral, y lo lesiona, y el paciente pierde la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad táctil. Y asciende posteriormente a través del tracto espinotalámico lateral, ¿no? Espinotalámico lateral, la sustancia blanca, espinotalámico lateral, y llega al tronco, hasta el tálamo, y luego ya a la región parietal. En cambio, la sensibilidad táctil grosera y la presión, que es el espinotalámico anterior, no es lateral, está en el cordón anterior, cordón blanco anterior. Llega a las astas posteriores medulares y asciende hasta el tálamo y luego a la corteza cerebral. Acá tenemos esterocepción, sensibilidad somática superficial. Lo que había es acá, espinotalámica lateral. Perdón, espinotalámica anterior, ¿ya? Esto vendría a ser la espinotalámica lateral. Miren, acá este es el conducto del epéndimo. Si ustedes trazan una línea media así, en la sustancia gris, todo lo anterior es motor. Todo hacia abajo es sensitivo. Esta laminación fue dividido por rexes, la médula, la sustancia gris de la médula. Sería bueno que ustedes revisen después de esta clase
laminaciones de Rexec, con X al final, Rexec, de 1 al 9, ¿no? Que está laminado a la médula, tanto sensitiva posterior como el motor anterior, ¿ya? Esto que está de color azul es los fascículos posteriores de Golgi-Burdach. Ahí llega la sensibilidad propioceptiva, lo que es articulación, tendón, ligamentos. Claro, llega a través del ganglio de la raíz dorsal, pero se queda acá. No cruza al otro lado, sube directamente y antes de llegar al tálamo, ahí cruza al otro lado, ¿no? Antes de llegar al tálamo, a nivel del tronco superior, ¿sí? La táctil protopática, ¿no? Igualito, protopática, tacto tosco, grosero, es la espina talámica anterior o ventral. Este tronco está al revés, ¿eh? ¿Ya? Llega acá, al cordón sensitivo, que está invertido, pasa al otro lado, y el haz espinotalámica anterior llega hasta el tálamo, directamente porque ya se cruzó, ¿no? ¿Ya? La táctil epicrítica, tacto fino. ¿Cómo es tacto fino? Por ejemplo, la diferenciación de 2 puntos. Ustedes colocan 2 puntos cercanos y le dicen al paciente, a ver, ¿cuántos puntos hay? 2. 1. Colocan 3 puntos, 3. O dibujan un objeto, un círculo. ¿Qué te dibujaba? Un redondo. Y ahora un triángulo. Ahora un cuadrado. Ese es táctil fino, ¿no? Eso también acompaña los fascículos de Golgi-Burdach. Mira, viaja por los cordones posteriores. Se puede ser pregunta examen, ¿no? Diga usted por dónde viaja el tacto grosero, que es lo más frecuente, de la sensibilidad 90%, y por dónde viaja el tacto fino, ¿no? O discriminativo de 2 puntos, o reconocimiento, o junto a los cordones posteriores, ¿no? En los fascículos de Golgi-Burdach. Y antes de llegar al tálamo, mire, cruza a nivel de los lemniscos. Al otro lado, acá está la decusa. Ahí termina la neurona y ahí comienza la segunda neurona sensitiva y cruza al otro lado hasta el tálamo. Y el tálamo lo une a la corteza parietal, ¿sí? Ahí está la decusación de los lemniscos. Lemniscos se dice principalmente para la sensibilidad propio, ¿no? Y la sensibilidad epicrítica. El dolor de la temperatura es la espina talámica lateral. Acá está invertida la médula, el ganglio sensitivo dorsal, el asta sensitivo de la sustancia gris de la médula, cruza por el cordón lateral, sube hasta el tálamo, columna lateral, ¿no? Esa es la más frecuente, la espina talámica lateral, ¿no? Especialmente para el dolor y la temperatura. Bien, ahora sí vamos a la semiología, ¿ya? Semiología tenemos signos irritativos o positivos y signos negativos. Decimos positivos e irritativos cuando el paciente siente de más, hiperestesia. Y decimos negativo cuando siente menos, hipoestesia o siente anestesia. Los síntomas positivos, llamados también hiperestesia, son estímulos exagerados. Cuando se trata de dolor, ya toma otro nombre, hiperalgesia. Pero si yo tengo un adormecimiento muy fastidioso, sería parestesia, ¿no? Que sería una sensación desagradable, pero no relacionada al dolor. Por ejemplo, puedo tener un picazón y un hormigueo fastidioso que no me deja dormir, como una sensación de acolchonamiento. Entonces, eso es lo diabético. Lo diabético no tiene mucho dolor, no tiene medio. Entonces, ¿por qué no duerme? Un ardor, como unos gusanitos que caminan por mi piel, como si las hormigas subieran de arriba para abajo toda la noche y no me dejan dormir. Es una sensación desagradable, pero no es dolorosa. Entonces sería una parestesia o hiperestesia también. También otros le llaman disestesia, ¿no? Una sensación displacentera, ¿ya? El máximo expresión del dolor se llama lodinia. Por ejemplo, alguien puede tener un herpes zóster en el hombro, se cura, pero siempre queda una zona hipersensible. Y se encuentra con un amigo y le toca el hombro. Hola, ¿cómo estás? Y empieza a doler. Ay, no sabes qué me duele.
no seas exagerado, le dice su amigo, te estoy saludando, es que yo he tenido herpes, pues me ha quedado la neuralgia. Ah, disculpa. Ese dolor intenso ante un estímulo táctil simple se llama alodina, ¿no? Y también se ve en la neuralgia del trigémino. Le toca la cara y ya le está doliendo. Se cepilla, le está doliendo. Eso se llama alodina, ¿no? Signos negativos deficitarios, hipoestesia, ¿no? El paciente no siente, se pone ojos cerrados, cepilla agujita y tampoco no lo siente, ¿no? Y si es la sensibilidad profunda, le ponen un diapasón, no siente la vibración, ¿no? Etcétera, etcétera. La sensibilidad consciente o inconsciente, ¿ya? El consciente llega necesariamente al tálamo de la región de la corteza parietal, ¿no? En cambio, la inconsciente tiene que ver con la sensibilidad proprioceptiva que llega al cerebelo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás caminando, pisas un hueco, rapidito, inconscientemente, te pueden caer, lo corriges. ¿Cómo corriges tu equilibrio? Dos cosas. Hay corrección del equilibrio, porque empieza a funcionar el núcleo vestibular contralateral, y también empieza a funcionar el sistema extrapiramidal, ¿no? Lo que hablamos, el estriado, el sistema vestibular va a corregir del desequilibrio y el sistema extrapiramidal va a corregir la alteración de la postura. Entonces, pisas un hueco inconscientemente al segundo, ¡plac! ¿No? Casi me caigo, miren, en el hueco había vidrio, uy, de la que me salvé. Gracias, cerebelo, gracias. Y cerebelo también participa para coordinar eso, ¿eh? El sistema extrapiramidal y gracias el núcleo vestibular. Vestíbulo cerebeloso trabajan juntos a través de una porción del cerebelo que es el flóculo del nódulo, ¿no? Eso corrige esa descoordinación motora, ¿no? ¿Ya? El cerebelo es fundamental, ayudado del núcleo vestibular para evitar alteraciones de la marcha, del equilibrio, ¿no? Y de la postura. Eso se hace en forma inconsciente, no tienes tiempo para tomar conciencia. En cambio, el tacto y el dolor sí es consciente, ¿no? Las vías de la sensibilidad profunda suben por los fascículos de Golgi y fascículo cuneiforme. Eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Acá está, una vibración llega hasta los cordones posteriores, sube hasta la decruzación de los lemniscos hacia el tálamo. Todos llegan al tálamo. Acá está, la propiocepción inconsciente en las extremidades inferiores viaja por otra vía, ¿ya? Por el haz espinocerebeloso posterior. Acá está de nuevo ya la mira en su mismo sitio, anterior motor, posterior es sensitivo y por ahí viaja lo que es la vía espinocerebroso inconsciente para la pierna. En cambio, para el miembro superior viaja por el espinocerebroso anterior. Mira, el espinocerebroso anterior, esta sí es cruzada para miembros superiores. En cambio, el anterior, la espinocerebeloso posterior, que es para la pierna, viaja en forma ipsilateral, luego cruza arriba ya en los lemniscos. En cambio, para el miembro superior, la espinocerebelosa anterior sí se cruza. Esto podría ser una pregunta de examen, pero sería cuestión de fastidiar, ¿no? Diga usted la diferencia entre espinocerebeloso anterior y posterior. ¿Quién se cruza, quién no se cruza? Bueno, eso no interesa. Lo importante es que todos lleguen al cerebelo para corregir problemas de equilibrio, problemas de postura, caídas, etcétera, etcétera. Eso ya hemos mencionado, la vía espinocerebelosa, dorsal y ventral. Son dos, ¿no? Miembro superior es el ventral o anterior y miembro inferior es el espinocerebeloso posterior o dorsal. Esta es la sensibilidad vibratoria. Marcelo. Par- Aló, Marcelo.
Sí, doctor. Ya, mira, está por acabarse. Más bien me gustaría, parece que el coleguita que no está, va a tratar de comprar, no sé cómo, pero le vamos a dar tiempo para la conexión, para